Bueno, primero vamos a determinar las bobinas del primario. Con el tester en resistencia, vamos a ver que ahí no hay nada, acá tampoco. Acá tampoco, ahí tampoco, ahí sí, hay una bobina. Y acá está la otra bobina. Entonces tenemos una bobina de acá hasta acá y la otra bobina de acá hasta acá. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el secundario. Este corto ya nos está indicando que acá hay una bobina, un secundario en corto, por lo tanto el otro secundario está acá. Para confirmarlo, vemos que acá hay un circuito abierto, acá también, y acá tenemos el bobinado. Entonces tenemos un bobinado secundario de acá hasta acá y el otro de acá hasta acá. Bueno, ahora vamos a determinar la polaridad de las bobinas, poniendo el positivo en el punto de la bobina. Tendría que deflectarse la aguja en sentido positivo. Poniendo el positivo en la salida de la bobina, por decirlo así, el negativo en el punto, tendría que deflectarse en sentido negativo la aguja de la bobina, la aguja del voltímetro. Entonces, yo acá le voy a poner una tensión de una batería de 9 voltios en esta bobina y en esta. El voltímetro está conectado en el secundario, el positivo del voltímetro en el punto homólogo. Entonces, si yo pongo el positivo en el punto de entrada de la bobina, debería deflectarse la aguja del voltímetro hacia la derecha en sentido positivo, y si pongo el negativo en el punto de la bobina, se debería deflectar en sentido negativo. Estos dos cables no se ven bien, pero el positivo es el que tiene la línea negra acá. Si hago un toque, ahí se deflectó, o sea que este es positivo, por lo tanto este es el punto de entrada de este bobinado. Ahí lo hice en sentido contrario, lo hacemos de nuevo. Entonces yo ahora puse el positivo acá, por lo tanto este es el positivo, el punto de entrada de este bobinado. En este bobinado, ahí se deflectó en sentido contrario. Si yo lo cambio, ahí lo hace en sentido positivo. Por lo tanto, este es el positivo. Es decir, que este es el punto de entrada de esta bobina y este es el punto de entrada de esta bobina. El primario tiene dos posibilidades de conexión. El secundario son dos, pero el primario es uno solo. El primario tiene distintas posibilidades de conexión, pero es un solo bobinado, es un solo primario, y el secundario son dos secundarios, que uno es de medición y uno de protección. Estos dos son los bornes homólogos con el secundario, que es este y este, estos dos. En este caso acá está marcado que este es el de protección y este es el de medida, marcados ahí en blanco. Acá donde está el positivo del voltímetro es el borne, estos dos son los bornes que corresponderían, bornes homólogos con el primario, que están marcados con ese punto ahí debajo. Ese punto marca que estos dos son los bornes, y aquí están marcados con ese punto ahí, indicando que estos dos son los bornes de entrada, donde está el punto de entrada en las bobinas, los dos bornes homólogos con el secundario. Bueno, como ya sabemos que esto es una bobina, esto es otra bobina, este es el punto de entrada de esa bobina, este es el punto de entrada de la otra. Para ponerlas en serie, vamos a poner la corriente entrando por acá, sale por acá. Al salir de la bobina, de la parte que no tiene punto, tiene que entrar a esta bobina por la parte que tiene punto, que es esta.
Por lo tanto, va a venir así, va a venir acá y va a circular por esta corriente. Entonces, para la serie en suma, se pone ahí esto para unir ahí las bobinas. Entonces ahí tenemos serie, suma, es decir, la entrada de esta bobina, salida, la entrada de la otra, salida de la segunda bobina. Vamos a probar ahí. Haciendo la misma medición, tenemos entrada, salida de la primera bobina, entrada de la segunda, salida de la segunda. Este es el positivo, lo ponemos en la entrada de la primera y este es el negativo. Y ahí vemos cómo deflecta en sentido positivo. Si lo invierto, lo hace en sentido contrario. Para hacer una serie recta, tendría que ser que la salida de la primera bobina vaya unida a la salida de la segunda. Es decir, entrada de la primera, salida de la primera, entrada de la primera, salida de la, entrada de la segunda, salida de la segunda. Por lo tanto, las salidas, si yo las uno de esta manera, voy a tener una resta, una serie de restas, porque entra y sale en el sentido del punto por esta bobina, pero en esta va a entrar y va a salir por el punto. Lo mismo podría haber hecho de esta forma. Bueno, para la resta entonces voy a ponerlo así: entrada de la primera bobina, salida de la primera bobina, salida de la segunda bobina, entrada de la segunda bobina. Entonces la corriente por el primer bobinado va a circular en el sentido que le indica el punto. En el segundo bobinado va a circular al revés. Entonces, el positivo, este es el positivo de mi batería en el punto de entrada de la primera bobina, y el negativo va a ir en el punto de entrada de la segunda bobina. No se ve variación por el hecho de que esta es una serie recta, los flujos están en contraposición, en ningún sentido hay variación. La variación que se puede dar es por una disparidad en la forma constructiva de las bobinas, que como esa disparidad, esa variación entre las bobinas es mínima, la variación es mínima, es casi imperceptible. O sea, en la práctica debería existir, teóricamente no. Bien, para el paralelo vamos a unir los dos bornes positivos y los dos bornes negativos de las bobinas. Los dos bornes con punto y los dos bornes sin punto. Estos son los dos bornes con punto de la bobina 1, bobina 2, y estos son los bornes de salida sin punto, bobina 1, bobina 2. Bueno, esta es la conexión en paralelo. Entonces, el positivo lo vamos a poner con los dos puntos de entrada de las bobinas unidos y el negativo con la salida. Ya vemos cómo deflecta en sentido positivo. Deflecta más en un momento, eso es por la misma batería. Ahora los invierto, el positivo va a ir en los extremos sin punto de las dos bobinas y deflecta en sentido contrario. Este es el positivo. Estar el cursor debería estar a 0, ¿okay? Dos de estos terminales, no sé cuál, debería ser común. El problema es que si alguien lo desarma para corregirlo o revisarlo, lo puede armar mal. Entonces es importante que cuando ustedes hacen la reparación verifiquen eso. Es una especie de contrastación. Bien, tenemos 4 terminales y dijimos que vamos a trabajar con 3 nada más. Bien, ahí tenemos, fíjate, 4 terminales, pero 2 son comunes. No me vamos a tocar mucho porque si no. Bien, ¿cómo hacemos para verificar? Con un tester podemos medir, pero nos vamos a encontrar con un problema: ponerlo en resistencia y alguien que haga la medición. ¿Okay? La resistencia más baja. El problema es lo siguiente: tenemos 4, siempre se empieza por 1 y vamos a ver que 2 van a estar en corto prácticamente.
Esos no son comunes. Esos no son comunes. Esto me da 004, o sea que estos son comunes. ¿Variamos? Variamos. No varía. Entonces estos son los comunes. Lo lógico es, para que entiendan lo que estamos diciendo, lo lógico es, tenemos medir, acá deberíamos medir la resistencia más baja. Entre este y este, o entre este y este, deberíamos medir la resistencia más alta. Y ninguno tenemos variable. Por más que yo varíe, no debería cambiar. Y acá sí debería cambiar. En una posición es 0 y en la otra posición debería tomar este valor que está acá. Está raro. Esos son 2 ohms. Lo que puede pasar en esas posiciones que ustedes ven que es mayor, esto tiene un cursor y no hace buen contacto el cursor. Como pasa con los reóstatos. Claro. Fíjate que ahí tenemos la más baja. Y ahí tenemos 1.8 y acá 1.1. Estas resistencias son ese valor muy pequeñito. ¿Ok? Y acá, fíjate, acá tenemos 0.6. ¿Ok? Bien. Si tenemos entre este y en este, en esa posición deberíamos obtener 1.7, 1.8. Sí, está bien. ¿Ok? O sea que el común sería ese. El común son estos dos, el común. Esta es la salida, el de abajo. Ahí estaría en el mínimo la salida. Ahí estaría en el mínimo. Por eso tenés que tener cuidado, porque ya lo ponía ahí, viste, que tener cuidado. Eso es lo que yo le decía, que siempre hay que contrastarlo, chequearlo. Porque fíjate que esto está mal, así que van a empezar acá. No le toman en cuenta esto. Tienen que saber que ahí es el máximo, el mínimo y el máximo acá. Ahora, claro. Además una cosa, cuando ustedes vayan a trabajar, no lo pongan que haga el tope. Siempre pónganlo un poquito más arriba. Puede quedar abierto. Porque exactamente, cuando termina el toroide, fíjense, este es el toroide. Esto es lo que va girando, ¿no es cierto?, alrededor del cursor. Este cursor está dañado, pero fíjense en si porque alguien lo golpea y el tope se va para acá, el cursor te va a quedar acá. Y te va a quedar el circuito abierto, o puedes quedarte tocando acá. Entonces vos querés que esté en el 0 y tener el máximo. Entonces por eso siempre el cursor lo movés un poquito para que entre en el rango. Este es uno de acá, que está dañado, viste, por esa razón no sirve, entonces se ha sacado, porque no nos interesa el cursor propiamente dicho. Y acá tengo. Ya estamos midiendo, fíjate. Fíjense, tienen, para que se vean, tienen 5 amperes acá y yo no sé cuánto tienen en el, vean cuánto tienen allá. Acá 0,3. 0,3. 674. Les voy cantando yo. Un segundo. De todas maneras, no está en escala más alta ahí. La escala más chica. El 1,2. Ah, ¿cuánto dijo el profe? 675 para no sé qué valor de allá. 300 mAh. Más fácil, fíjate, cantarme ahí que es 500 mA. Dale un poquito más. 8,5. Casi 400. 400. Espérate, mantén en 500. Un poquito más. Un poquito más. Ahí estamos. Para 500 mA está en 11.48. No, te matas, que son 11. A ver, probando, acá ahí. 11.48 para 500 mA. No, es importante que ustedes mantengan los dígitos, porque ese dígito de diferencia, esa centésima que ustedes corrigen, Al transformarlo. van variando la relación de transformación, les cambia. Un poquito, pero les cambia. Vamos ¿Qué son esos a pulsos uno que se cuentan ahí? ¿Cómo vas? ¿A uno? Vas aumentando la escala. Falta. 900, 900 y medio. Un poquito más. Ahí tenés Ahí. el paralaje. Hay 1 ampere. Cada 500 mA vamos a poner. Tenemos 25 amperes. ¿Clavados? Por ahí. 2506, 05. Fíjense que en este rango habría una linealidad. Y si ya estamos 1.25. Y no La cambiamos. medida arriba debería ir bajando hasta quedar en 20. ¿Cambiamos ahora, profe? Fíjense, Habría que fíjense desconectar. un detalle importante lo que está haciendo el ingeniero. Baja el autotransformador y desconecta. La pregunta es, ¿por qué baja el autotransformador? Nunca hagas esto porque esto es reactivo.
si vos cuando lo alimenté de nuevo vas a pegar un pico. No te olvides que vos vas a poner un escalón de 220 Claro. sobre una bobina. La bobina va a generar una resonancia. Sería el con transitorio lo- de arranque, por así decirlo. Claro. Exactamente. Dale, entonces cambiarlo ahí. O sea, la idea es evitar los picos. Y por seguridad yo lo desconecté porque podría tener, ¿no es cierto? Sí. Una Sí, aislación si mala. lo tenemos que pagar nos sale muy caro. Perfecto, tocalo. Bueno, entonces vamos, dale, perfecto cuando estemos Y estábamos en uno. para Ahora va a aumentar el. Híjale. para que enganche. No tocaría. Esto es habitual. Últimas palabras. Como es que no está bien. Es lo normal, renegar. Es lo que te decía. Ya nos dijo, sí, que se iba a saltar varias veces la enfermedad. Porque depende, no. Si quieres, Porque conectate. esto es un elemento reactivo, entonces toma mucha corriente de golpe en el momento. Entonces depende en qué momento de la señal, de la onda lo agarramos, ¿no es cierto? Si lo agarramos en el pico va a saltar, si lo agarramos por el cruce por cero, no. O cerca del cruce por cero. Bien. ¿Estás filmando? ¿O qué? Para Sí. no enterarme. Ahí está, ahí estamos. No, un poquito más. ¿Un poquito más o menos? Un poquito más, pero apenas. Ahí está. Bien. 1,55. Hay 32,87. Estamos por llegar a. ¿Qué cosa? Si una sesión fue cambiar la escala. Este no. ¿Cómo? No, acá hay. No, es que ahora estamos en Sí, ya, ya, ya. mucho más. Si poníamos uno, Para cambiar la escala. fútbol Con fusil. con este no hay problema porque hacemos así. Y Bien, vamos a 1,5. no tenemos. A 2. Lo podemos Ahí está. manejar Un poquito más. sin problema. ¿Viste? Un poquito más. No Ahí es el está. caso de los otros. 2 amperes ruso. 2 amperes 40.4. Fíjate cuánto tenemos ahora. ¿Cuánto es? 40 dividido 2, ¿cuánto te da? 20. O sea que ya pasamos el codo. Fíjate que abajo el codo era diferente. Ahora se debería mantener, entramos a la zona lineal, se debería mantener por el resto, hasta 5 amperes debería mantener la relación de 20. Vamos a 2,5. Ahí debería dar 50 amperes, más o menos. Vamos a 2,5. Sí, ahí estamos. Estamos en dos. 50,4.5. Vamos al 3. Ahí está. 62.6. Ahí. 2,5 3,5 ahora. a 3,5. Estamos en 72.6. 4. Ahí. 83. 7. 4,50. Ahí está. 450 estamos en 97.5. Punto 5. 5. Deberían ser siempre. ¿Listo? Estamos en 110.3. Punto 2. Pero es 111. poco lineal entonces. Vamos a 6 ahora. ¿A 6 o a 5,5? 5,5? Bueno. Ahí. 125.1. O 125 en realidad. Y ahora vuela. 125. Y ahora. Ahora 6. Yo creo que de ahí cortaría. Listo. Por las dudas. 136, 7. ¿Ahí llegó a 6? Sí. Ya está en 6 acá. Fondo de escala. 136, 7. Punto 7. ¿Cómo es la pregunta? ¿Para qué vamos a usar este transformador?
O sea, acuérdense lo básico. Aunque sea un transformador de medida, responde a los principios básicos de cualquier transformador. O sea, es una máquina reversible. Entonces, si nosotros queremos realizar un ensayo de saturación y tenemos un coeficiente de saturación, pongámosle de 5, ¿cuántos amperes le tendríamos que entregar para saturarlo? En el primario 500. ¿Y de dónde sacamos 500 amperes? Si... Voy y compro una bolsa en la esquina, bro, si quieres. Una bolsa entonces, es mucho más fácil saturarlo, pero saturarlo por el secundario. ¿Por qué? Porque en vez de necesitar 500, vas a necesitar 25. Y otra cosa, cuando haces este ensayo, ¿vos qué querés analizar? El núcleo, ¿no es cierto? No querés analizar la relación de transformación y demás. Por eso el primario tiene que estar en circuito abierto, para que no haya... que empieza a saturarse. Entonces, con el transformador, lo que vamos a analizar es esta parte, la parte baja, las respuestas que tenemos desde 0 hasta que en la parte baja, que ya empieza a tener una respuesta lineal. Esta es la parte de emisión. En las dos tenemos la transmisión. Digamos, la forma de la curva es igual, la única diferencia es en qué punto se va a empezar a saturar el mantel del núcleo. Entonces, pero esto vos lo tenés que saber, porque en realidad a vos te interesa trabajar en esta área. Porque acá se te va a saturar, entonces vos tenés que trabajar por ahí. Podemos hacer una medición de la resistencia, vas a ver que son de 3 o 4 voltios. Ohms, perdón. Entonces es muy pequeña. Esto no nos sirve, fíjense. Eso yo ya le dije a todos. Empiecen a utilizar lo que les vamos enseñando. Ahí está en 200 mil 200 mil amperes en corriente. y 24, 27. 27. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Vamos, llame a 400 mil amperes. Más, un poco más. Un poquito más. Ahí, un poquito más. Se pasó. Ahí está en 400. Chicos, porque si estamos haciendo el ensayo, ¿viste? 420, creo. Ahí. 410 Bueno, ¿cuánto de 410? miliamperes y 5,89. 25,89. Bueno, vamos a 600 mil amperes. 5,9. Un poco más. Ahí. Se pasó. Bueno. Un poquito. Bueno, ahí. Estaría en 590 miliamperes. No, 600 miliamperes. Y 26,57 en tensión. Bueno, vamos a 800 mil amperes. Se pasó ahí. 810. Bueno, 800. 800 miliamperes. Y 27, como 24. ¿27 cuánto? 27,4. 24. Vamos a 1 ampere. Un poquito más. Un poco más. Ahí no. Ahí, un poquito más. Se pasó, no. Más abajo. Ahí. 1 ampere y 27,80. Vamos a 1 ampere 200. Estaremos fundamental. Un poco más. Ahí no, ahí listo. 1 ampere, 1,2 y 28,20. Decime cuando lleguemos a 1 ampere. Pero no vas a tener que cambiarle la tensión porque ya estamos en 28. Estamos en, ¿cuánto será la tensión? 32. Tiene 32, estamos en 28. Sí, ya estamos en el límite. Ahora sí, hay que pagar. Entonces ahora hay que cambiarle a 110. Esto es bueno. El trapo ese tiene 36 o 32. 33 dice acá. 33. Ah, no, 32. 32 y 110, los dos secundarios. Ahí están 110. O sea, viste, pues no tiene sentido. No, porque tiene una de 110.
Lo conecta a otro. Claro, claro, lo que ahora hay calidad de configuración. Está en el sí, ahora lo que se pasa es que y ahora la calidad Si no dan pena. Se pasó. ¿Pasamos? Bueno, hay 1,5 está. 1,5 amperes. 1,5 amperes. 1,6, perdón. Y 27, 55. Se nota que estamos a principio de escala al perímetro. Se nota que estamos a principio de escala al perímetro. A 27,56. Habrá sido por lo del escala. Por el cambio de escala. Sí. Vamos a poner 1,7. Bueno, perdón, 1,8 para seguir. Un poco más. Cosa no me conviene seguir directamente de 500 mAh porque Está grabado. Yo para que ustedes puedan ver la diferencia. Estamos viendo porque si cambiamos tenemos un salto brusco y. Ahí estaría en 1,85. 1,85. Y 27,74. ¿Sale 4 o 5? 73, bueno, 73. 73. A 2 lo va a hacer llegar un poco más. Se pasó. No, se pasó. Se pasó. ¿En 2 lo quiere? Sí, 1, 2. ¿En 2 amperes? Un poco menos. Un poquito menos. Ahí. 2 amperes y 27,83. De todas formas, fíjense una cosa interesante. Acá los saltos a la igualdad de corriente eran mucho más grandes. Ahora tienen, fíjense, casi son en las décimas, ¿no? Se mantiene más constante, ¿no es cierto? Bueno, vamos un poquito más, no sé si va a aguantar el transformador 2 amperes. ¿Hasta cuánto lo quiere? Ahí está 2,2. 2,25 y 27,90. Ya está entregando 50 vatios. ¿Tamaño del núcleo? Sí. Dale, ¿cuánto? 1,6. No, 2,6. 2,6, un poco más. Más, un poco más. Un poco más. Un poco más y 2,6 dijo, ahí está en 2,5. Ahí. Cuidado, que tenés 110, bueno, estamos. Ahí está en 2,6 y 28, Otra cosa que tenés que tener en cuenta, por más que sea poca potencia, 0,5. la corriente. Sí, en todo caso esto podríamos directamente sacar. Ok, bien. Vamos a casi 3 amperes y ahí lo cambiamos. 2,8. A ver, un poco más. Ahí. Ahí está en 2,8 y 28,09. Bien. Bien. Vamos a 3 y ahí bajamos. Un poco más. Un poco más. Ahí. En 3 amperes y 28,15. Bueno. Acá no deflecta nada esto. Tendría que arrancar con más tensión que recién, ¿no es cierto? Entonces Todavía no se mueve la aguja de la pelota. 30 volts. 36, 32, por ahí. Y al máximo. No, por lo menos cuando ya estaba. Ponelo en 110. Sí, no sé cuál es el 100. los dos verdes. ¿Los dos verdes? Ajá.
fue menor acá, entonces esto empezó a medir mejor hacia la formación. Aumentó la impedancia en la perimetral porque a mayor escala. Profe, eso, el salto no tiene nada que ver con que el variable esté no en cero, sino el ciclo de la onda donde agarra el primario. Entonces, disminuyó la Fíjate que no lo he tocado y sin embargo arrancó. Siempre es porfiado, arranca la segunda vez. A ver, Estamos en 40, todavía no se mueve. 60 volt, 70 volt, Ahí se va moviendo. 80 volt, ahí se empezó a mover. Ahí estamos en 100 miliamperes. ¿Cuál es la primera división? Ahí está, 200 mA. Ahí está en 200, un poquito menos. Se pasó un... Se chicos, pasó. tomemos porque estamos haciendo un Un ensayo. poquito que- menos, profe. Menos. Un poquito menos. Menos. Ahí. 200 miliamperes, 97,3 volt. Y algo cambió. ¿Cuál es la próxima? 400. ¿Más? Sí, encuentro, sí, si lo haces con 410 Un está. poquito más. Ahí. 400, 112 volt. 400. No, 102. 400 miliamperes. Bien. 600. Ahí menos. Ahí estamos. Un poquito más. Ahí. Pasa que la aguja es de aquí que se fue. 600 miliamperes. 118. 800. Un poco más. Ahí. Menos. Ahí. A ver. 800. Un poquito menos, profe. Ahí. 122 volt. Vamos a ver. Un poco más. No creo, vamos a cortar porque no llegamos al máximo acá. Ok. Ahí hay que eliminar el tráfono, ¿cierto? Ahora hay que eliminar el tráfico, exactamente. Esto Ahora es un sí, martillo. esto lo sacamos y esos cables, los cables que vienen del... allá. No, estos dos exactamente los pones ahí. Uno y el otro en serio. Esos dos no le tocan nada. Pero no, todavía no cambia nada. Ahí está el 6 amperes. Cáceres en una red. No, todavía no llegó porque llegó a fondo. Vamos de nuevo a un ampere. Un amper. Todavía no se mueve, tiene que llegar a 120 volts. Ahí estamos. Ahí, menos. Un poco menos. Un poco menos. Un poquito menos. Ahí. Aproximadamente 122,4. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Uno más? 1, 2 y 1, 5. Menos. Ahora va a tener que hacer movimientos más cortitos. ¿Menos? Sí, pasa que ahora está muy sensible. ¿viste? Claro. Si lo hacemos ahí en 1, 5. Sí, de 1 a 1, 5. Bueno, llegamos a 1.5, sí, porque está muy sensible. Un poquito menos. 1.6. Ahí está en 1.6. 1.6. 1.6, 126,3. Ahora 1.85. No, 1.8. Ahí se fue a 2, Claro, ese es el problema. El problema 2.25 de ahora. por eso se pone el transformador, para que te pueda, porque apenas toca un poquito se Sí. cambia ya. Mucho. ¿Cuánto le da hasta 2? Ahí está. Ahí tiene uno. Encima las divisiones son más raras. Esto es 0,5 dividido. Sí, un poquito pasadito. 1.85 allá, así que está. ¿Llegamos? Sí, dale. 128. En 1.25. Aproximadamente. 1.85. 85. 128. Sí.
Ahora 2. Un poquito menos. Ahí, suficiente. 128,2. Lo llevamos a 2,5. Sí, 260, ahí saca como para. Ya se empieza a descomprimir un poco la escala ahora. Puede ser 2. Ahí está, 225. 225, 129,1. Un poquito más. Ahí. El próximo 130,7. Menos. Un poquito menos. Ahí. Y ahí pone 3. El de 3, 131,7. 3. Sí, el de 3. 131,7. El anterior lo taché porque era correcto. Sí, es que son muy chiquitos los saltos. Y este los no sé qué vamos a hacer, perfecto. Bueno, y ahí llegamos nada más. Profe, Sí. ¿qué valor estimativo tendríamos que tener acá cuando llegamos a los 5, a los 25? O sea, básicamente, fíjate que no está variando mucho, ¿no? En realidad podemos seguir, ¿o no? Sí, podemos seguir, dale. Vamos Para directamente justamente ver que no vamos se a 5 mantiene- para hacerlo, lo vamos a llevar a 5, rápido la medición. Ahí 5. 138. Pone 5. 25. 5,25 amperes. 5 amperes, 138,2. Casi duplicado y no se ha movido. No se, Ya sí. o sea, no está ni cerca todavía de la saturación. No, porque si no, no debería cambiar nada. Hay algún cambio, ¿no es cierto? Eso te está diciendo que la pendiente es bien vertical. Bien. ¿Le sacamos la foto? No estamos más.